Ok, continuando con la serie de 4 clases, esa sería la segunda hora. Vamos a continuar con los mecanismos de señalización celular que hablamos en la anterior hora. Entonces vimos que los receptores pueden ser de 4 tipos. En este caso, receptores transmembranas con actividad enzimática intracelular, como son los receptores de insulina, proteína receptora transmembrana con activación de proteína transductora de señal, como serían los receptores acoplados a proteína G, receptores intracelulares, donde ciertas hormonas y fármacos que atraviesan la membrana celular se unen y viajan este complejo receptor-fármaco al núcleo, alterando digamos, la activación de ADN, promoviendo digamos, la transcripción del ADN en ARN mensajero para la síntesis de proteínas, o también puede ocurrir de que haya represión de algunos genes también. Y acoplados a canales iónicos, o sea, son los receptores, los canales iónicos acoplados a ligando, que van a hacer que ese canal o abra o cierre dependiendo del tipo de fármaco. Ok. Ok, entonces, continuando con los fármacos que están unidos a través de receptores, vamos a ver un fenómeno, ¿no? Que eso se comprobó después cuando se usaron las técnicas de radioligando. Y es que hay fármacos como, por ejemplo, la acetilcolina en los receptores nicotílicos que provocan el efecto máximo sin ocupación de la totalidad de los receptores de esa célula. Es decir, no es necesario que se estimule el 100% de los receptores para que ocurra el efecto máximo. Entonces ahí viene el concepto de receptores de reserva. O sea, son esos receptores cuya ocupación no es necesaria para lograr el efecto máximo. Por ejemplo, receptores nicotínicos, algunos receptores acoplados a proteína G. Entonces solamente se acopla, por ejemplo, el 15% de los receptores y ya logramos el efecto máximo. Entonces los receptores de reserva, ese es un concepto importante y que fue demostrado con las técnicas de radioligando, donde nosotros podemos comprobar este término receptor de reserva con experimentos donde se logra bloquear el 100% de los receptores con un bloqueante irreversible. O sí, podemos bloquear los receptores, no 100%, digamos que una parte importante, y aún así podemos lograr el efecto máximo. O sea que eso demuestra de que no son necesarios que se una el fármaco al 100% de los receptores para que haya una acción. Ok, entonces hablemos de eficacia. Entonces, cuando hablamos de un fármaco eficaz, es porque provoca una respuesta en esa célula donde el fármaco se está uniendo. Entonces, la eficacia va a describir la intensidad de la respuesta causada por un fármaco agonista. Y actividad intrínseca, hablamos que es la propiedad del complejo droga-receptor, o sea, de esa unión droga-fármaco-receptor, de producir un efecto o esa cascada de señalización si nos vamos ahí. Entonces veamos este lámina. Ven allí cómo la unión del fármaco con el receptor sigue como una reacción química, es una reacción de los reactivos serán el receptor y el fármaco. Tenemos dos fármacos. Un fármaco A agonista, que se une al receptor, forma el complejo fármaco A receptor, que fíjense que como es agonista va a generar un cambio conformacional de ese complejo que va a generar una respuesta. Entonces un agonista se une al receptor y genera una respuesta. Esa es la definición de un fármaco agonista. Entonces aquí tenemos la clasificación de los fármacos de acuerdo a la unión con el receptor. Sería fármaco agonista. Y el segundo fármaco, fármaco B, se une al receptor, igual forma el complejo BR, pero no hay respuesta. Es decir, bloquea el receptor. Eso sería un fármaco antagonista. No sé si se entendió,
vean las constantes, K más 1, K menos 1 indica la constante de asociación y al revés, será una reacción reversible, la constante de disociación. El cociente entre K menos 1 y K más 1 nos va a dar la constante de disociación. Esta constante de disociación, o KD, nos va a indicar la afinidad del fármaco por el receptor. A mayor KD, menor afinidad, quiere decir que se van a requerir más dosis para lograr que es un efecto determinado. Bien, fíjense que los antagonistas se unen con una afinidad, puede ser similar al agonista, pero no hay respuesta. Entonces, fíjense que la capacidad del complejo fármaco-agonista en generar el complejo activado que genera la respuesta es la eficacia. La eficacia es la capacidad del fármaco en lograr una respuesta. Si es eficaz, es agonista. Si no es eficaz, es antagonista. Bien, entonces, ¿cómo explicamos esto de que un fármaco se une a los agonistas y otro a los antagonistas? Entonces, tenemos que hablar de la teoría de los estados. Y esto vale para los receptores, más que todo para los receptores acoplados a proteína G. Se dice que estos receptores pueden subsistir o estar en un estado, digamos, que activo intrínsecamente. Es decir, ellos en ausencia de agonistas pueden tener una actividad intrínseca, una actividad constitutiva, como dicen los libros, ¿no? Entonces, están esos dos estados, estado R y estado activado, R y R. Entonces, normalmente en ausencia de fármaco hay mayor capacidad o mayor concentración de la conformación de reposo y una pequeña parte de conformación activada, que es lo que conforma la actividad constitutiva. Entonces los receptores, incluso los receptores beta, se dice que tienen cierta actividad constitutiva. La afinidad tiene que ver con la unión. O sea, la afinidad tiene que ver con la unión del fármaco con el receptor para formar el complejo fármaco-receptor. O sea, la afinidad puede, tanto el agonista como el antagonista pueden tener igual o más, incluso puede ser mayor en uno o en otro por el receptor. La diferencia está que el agonista hace de que ese complejo fármaco-receptor produzca la conformación o favorezca el estado activado, como se ve en esta lámina, que es el que va a generar una respuesta. Vean la lámina que está en este momento. O sea, la teoría de los estados. En esta teoría se postula que el receptor puede estar en dos estados, en ausencia de cualquier fármaco, pero claro, aquí el equilibrio va a favorecer al estado de reposo, no hay agonista. Entonces, cuando se administra un agonista, este agonista va a preferir unirse a la conformación activa que está allí, ¿no? Entonces, al unirse el agonista a esta conformación activa, el equilibrio se va a desviar hacia esa conformación. Entonces, allí, si es un agonista puro, entonces toda la reacción se va a dirigir en un 100% a la formación de este estado activado, que es el que va a generar respuesta, ¿no? Ahora vean lo que sucede con el antagonista. El antagonista se va a unir a ambas conformaciones, a la conformación de reposo y a la conformación activada. Y al final no hay un cambio neto, no hay respuesta. Ahora, tenemos un tercer tipo de fármaco, el agonista inverso. ¿Qué va a hacer el agonista inverso? Simplemente va a preferir el estado de reposo. Entonces, al preferir el estado de reposo, va a favorecer el equilibrio de la reacción hacia que todas las conformaciones se dirijan al estado de reposo, no habiendo ninguna conformación activada, porque todo se convierte en estado de reposo por el agonista inverso, y se pierde esa actividad constitutiva que tiene ese receptor en esa célula. Entonces, es un agonista inverso que va a hacer lo contrario, las acciones van a ser contrarias a lo que hace el agonista normal. Se va a hacer, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así, el receptor beta 2 en el músculo liso. Su activación, el agonista favorece el estado activado, se activa y provoca que ese músculo liso se relaje. Un agonista inverso, allá lo contrario, va a provocar, como va a predominar el estado de reposo, no va a haber la actividad constitutiva, porque toda se va a dirigir en la reacción hasta la conformación de reposo, y simplemente ese músculo liso lo que va a hacer es contraerse. No sé si se encendió, pero la afinidad
no tiene que ver con la eficacia. La afinidad tiene que ver con la potencia. O sea, la potencia es la dosis necesaria para lograr un efecto. Entonces se va a requerir más fármaco si tiene menor afinidad. Si tiene mayor afinidad, se va a requerir menos concentración de fármaco. No sé si aclaré la pregunta. Pueden escribirme. Entonces, esta es la teoría de los estados. Entonces, la teoría de los estados postula que en ausencia de agonista o de cualquier fármaco, el receptor tiene actividad constitutiva. O sea, hay una pequeña población de receptores que están activas y mantienen esa actividad constitutiva en la célula. Si ustedes con un agonista inverso, digamos que bloquean, o sea, dirigen que todo el estado activado se convierta en estado inactivo o en reposo, ya se pierde esa actividad constitutiva y van a provocar que un efecto contrario a lo que hace el agonista, ¿no? No se llama agonista inverso, y eso se descubrió al ver en algunos fármacos que producían este efecto. Por ejemplo, los antihistamínicos ya se consideran agonistas inversos. Entonces, es la actividad constitutiva. Y hay estados patológicos donde, digamos, mutaciones en algunos genes que codifican estos receptores hacen de que predominen el estado constitutivo, este estado activado. Entonces hay una gran actividad constitutiva que puede provocar problemas en el paciente. Entonces los agonistas inversos allí tendrían utilidad para esos estados. Si no se entendió, bueno, me vuelvan a preguntar. Entonces el antagonista prefiere los dos estados. Entonces al final el efecto neto es que no hay respuesta porque queda la reacción así como está, ¿no? No se pierde tampoco el estado constitutivo activado, pero no hay respuesta a ulterior mayor que la que hay en estado de reposo. Ya. Ok. Ahora sí, complicamos las cosas y en los últimos años se habla de agonismo sesgado. Fíjense que hemos hablado de agonismo puro cuando hay una activación total al estado activado, no, al estado activado, el R activado, y tenemos el efecto máximo. El agonismo parcial, cuando solamente activamos una porción y no tenemos un efecto máximo, será el agonismo parcial. Ahora tenemos el agonismo sesgado. Eso lo van a ver en los recientes libros de farmacología, en la última edición de Guttman y Gilman, en la octava edición del RAND también la mencionan. No sé si la mencionan en el CAXUM, pero tiene que ver con que no solamente hay dos estados del receptor, sino que pueden haber múltiples estados. Eso solamente se ha demostrado en los receptores acoplados a proteína G. Eso quiere decir que un agonista, vean en la lámina, normalmente el agonismo convencional decía que un agonista diferente, dos agonistas diferentes generaban las dos respuestas similares. Porque acuérdense que los receptores acoplados a proteínas esta pueden estar acoplados a diferentes cadenas de señalización, tanto por la porción alfa como la porción beta gamma. Entonces, el agonismo sesgado postula de que diferentes agonistas pueden favorecer una respuesta sobre otra. Vean en la lámina B, en la parte B de esta lámina, como un agonista, que está en rosado, favorece la respuesta 1 sobre la respuesta 2. Y el agonista en verde de esa misma lámina, vean cómo favorece más la respuesta 1 que la respuesta 2 que la respuesta 1. Eso es lo que llaman agonismo sesgado. Y se ha visto sobre todo en los receptores opioides, que algunos fármacos opioides favorecen una respuesta sobre otra. Lo vamos a explicar más adelante cuando veamos opioides, pero por ahora quédense con esto. Agonismo sesgado, una mención, no estamos mencionando nada más. Por ahora, quédense con la teoría de los estados, que explica cómo actúa un agonista puro, un agonista inverso, un agonista parcial. Pero favorece mayormente el estado activado, pero todavía queda en un estado de reposo. O sea, no puede lograr la respuesta máxima porque todavía quedan receptores que no va a activar. Un antagonista, dijimos que no altera el equilibrio en reposo y por lo tanto no hay efecto, no hay acción. Que vamos a hablar que acción y efecto pueden diferir dependiendo de lo que uno busca. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, entonces aquí entramos en la curva. Las curvas que ustedes van a ver en el seminario también. Entonces, cuando uno quiere probar la respuesta de un tejido a una dosis creciente de un fármaco, bueno, sale la curva dosis-respuesta. Vean esta curva. De hecho, antes había una práctica, cuando había recursos,
donde se aislaba un pedazo de intestino de cobayo, de cobaya, sí, un sistema de fisiología donde se podía medir el grado de contracción de ese tejido, administrando dosis crecientes, por ejemplo, de acetilcolina. Entonces uno medía la respuesta y daba una curva parecida a esta. Vean la curva de acetilcolina del músculo recto de rana. Como a medida que aumenta la concentración, aumenta la respuesta hasta llegar a un 100%. Llegó al 100% y por más que aumente la dosis, no van a lograr mayor respuesta. Entonces, eso quiere decir que, bueno, que hay un número finito de receptores y que la respuesta también va a depender, claro, de la capacidad del tejido de contraerse. No se va a contraer hasta volverse microscópico. O sea, de la capacidad del músculo liso de contraerse que es limitada, ¿no? Entonces tenemos una curva sigmoidea. Una curva sigmoidea donde tenemos la respuesta en porcentaje contra las concentraciones, en este caso sería en logaritmos, en 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, sería 7 a la menos 6, una escala semilogarítmica. Y en el corazón de cobayo también con histamina la misma respuesta sigmoidea, pero a menores dosis. Vean que la histamina como que, bueno, es un diferente órgano, no podemos hablar de que, cuál es más potente que otro. Entonces, ya hemos adelantado que hay fármacos que estimulan al receptor, provocan una respuesta. Hay fármacos que se unen al receptor, pero no lo estimulan, no provocan respuesta. Entonces ya tenemos la primera clasificación de los fármacos según su interacción con los receptores. Entonces tenemos los agonistas y los antagonistas. Antagonistas se unen al receptor, pero no lo estimulan. Los agonistas se unen al receptor y los estimulan, simplemente como eso, ¿no? Entonces tenemos, de los agonistas los podemos dividir en puros. Los puros logran el 100%, se tienen la eficacia del 100%. O podemos decirlo, una actividad intrínseca igual a 1. Los agonistas parciales también logran una respuesta, pero es menor al 100%. Tienen una actividad intrínseca mayor de 0, pero menor que 1. Son agonistas. Los antagonistas, por su lado, los podemos dividir en puros, es decir, no estimulan, no tienen 0 eficacia. Una actividad intrínseca igual a 0. Y su afinidad puede ser mayor incluso con un agonista. La afinidad no tiene nada que ver con la eficacia. La afinidad tiene que ver con la potencia. Y los antagonistas parciales, que es lo mismo que decir agonista parcial. Un antagonista parcial es un agonista parcial. O sea, logra una respuesta parcial menor que la del agonista puro, ¿no? O sea, el antagonista será un bloqueo, en este caso será un bloqueo parcial, todavía queda alguna actividad agonista. Entonces aquí leemos las definiciones. Agonista puro: sustancia que al actuar sobre el receptor induce la acción habitual de este. La acción será la cadena de señalización que va a lograr el cambio en esa célula, produciendo el efecto máximo. Tiene la máxima actividad intrínseca que es igual a 1. ¿No? ¿Está claro? Entonces un agonista puro logra la máxima eficacia del 100% con una actividad intrínseca igual a 1. Un agonista parcial es la sustancia que al unirse al receptor se une, pero no logra la misma eficacia que un agonista puro. Es una eficacia menor al 100%. Puede ser del 50%, puede ser el 20%, o sea, siempre menor al 100% y tiene una menor actividad intrínseca. Una actividad intrínseca menor a 1. Va entre 0 y menor que 1. O sea, menor que 1, pero no igual a 0. Ok. Aquí volvimos con el antagonista puro, que es una sustancia que es capaz, se une al receptor, pero no lo estimula. No tiene actividad intrínseca. La actividad intrínseca es igual a 0. Y el antagonista parcial, que es lo mismo que agonista parcial, igual, ya lo dijimos, se une al receptor, que van a tener cierto grado de actividad intrínseca. ¿Cuál es el kick, el punto a destacar de los agonistas, de los antagonistas? Cuando uno administra antagonista, lo que uno busca es desplazar. O sea, el antagonista compite por el sitio de unión. Entonces, desplaza al agonista. En este caso, cuando se administra a un paciente, es para desplazar agonistas endógenos. Los betabloqueantes, para desplazar al agonista endógeno de los betabloqueantes, que son las de la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, disminuye la actividad simpática y puede mejorar estados de hiperactividad simpática, por una taquicardia
exceso de actividad simpática en el corazón, la podemos mejorar administrando un beta bloqueante. Estamos bloqueando el receptor que no tiene actividad intrínseca, este antagonista, y desplaza al agonista. Ahí aplica la ley de acción de masa. Si administramos suficiente cantidad de bloqueante de antagonista, vamos a desplazar al agonista porque va a ganar la gran concentración del beta bloqueante y bueno, bloqueamos o disminuimos el efecto del agonista endógeno. Espero que se haya entendido esto. Entonces en este gráfico lo vemos. Vean en este gráfico tan ilustrativo lo que hacen cada uno de estos fármacos que interactúan con los receptores. El agonista puro tiene una actividad intrínseca total, y fíjense que se une en la droga, quedan 10 minutos, a la conformación activa del receptor, que hablamos del estado de la teoría de los estados, entonces favorece la conformación activa, por lo tanto todos los receptores van a conformarse activamente y va a producir el máximo efecto. En cambio, el agonista parcial se va a unir mayormente a la forma activa, pero hay una cierta porción que favorece el estado de reposo, entonces va a haber una proporción, digamos, de mayor cantidad de agonistas, pero no el 100%, pero también una menor porción de receptores inactivos. Entonces el efecto al final va a ser menor que el agonista puro, o sea, la eficacia va a ser menor al 100%. El antagonista se une en reposo, digamos, al igual a la conformación de reposo y a la conformación activa, no habiendo ningún efecto neto. Y el agonista inverso va a preferir la forma inactiva, en reposo inactiva, entonces no va a haber nada de receptor activo, todo va a dirigirse a la forma inactiva y va a producir efectos contrarios al agonista puro. Entonces el agonista inverso es lo contrario del agonista puro. Espero que se haya entendido. Déjenme trancar esto aquí. Ok, entonces ya vimos la curva dosis-efecto. Entonces, cuando uno mide el efecto de un fármaco en un individuo X, entonces vamos a ese individuo, lo sometemos a dosis crecientes de un fármaco para ver la intensidad del efecto. Administramos, ponemos 0,1, lavamos, lo volvemos a lavar, que es 0, lo volvemos a administrar otra dosis mayor y medimos el efecto. Y entonces, en cada punto vamos uniendo los puntos. Esta es una escala semilogarítmica y nos va a dar esta curva sigmoidea. Vean las características de esta curva. Eso se llama curva gradual. Gradual porque es la curva obtenida administrando dosis crecientes de un fármaco en un individuo para medir la intensidad del efecto. En un individuo. Entonces, las características, bueno, tenemos que tiene su pendiente, hay curvas que tienen una pendiente abrupta, otras menos abruptas. Fíjense que la curva puede desplazarse tanto a la derecha como a la izquierda. Cuando se desplaza hacia la derecha, a mayor desplazamiento a la derecha, menor potencia. ¿Por qué? Porque va a requerir más dosis. Parece que la potencia viene dada por la afinidad. Entonces, si se requiere más dosis, que la droga no es muy afín a ese receptor, por lo tanto, la potencia va a ser menor. Fíjense que en la mitad de la curva tenemos la dosis, lo que dice DE50. ¿Qué significa DE50? La dosis eficaz 50. Y es la dosis que nos produce la mitad del efecto máximo. En este caso, la dosis eficaz 50 está cerca de 1. Entonces, con esas dosis eficaz 50, uno puede comparar diferentes curvas, ver cuál fármaco es más o menos potente. Claro, hablamos de fármacos que interactúan con el mismo receptor. Y vean cómo la curva llega al 100%. O sea, la primera dosis que produce el 100% del efecto máximo es la dosis eficaz 100. Entonces tenemos dosis eficaz 50, dosis eficaz 100. Tenemos que la curva puede desplazarse a la derecha y mientras más se desplaza a la derecha, menos potencia. Mientras más se desplaza a la izquierda, mayor potencia. Potencia tiene que ver con afinidad, no con efecto. Fíjense que el efecto máximo llega al 100. Y aquí lo logramos con una dosis mayor, un poquito mayor de 10, ¿no? Entonces, cualquier droga puede ser poco potente, pero si logra el efecto 100, es un agonista puro. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, aquí tenemos la misma curva, vean, en este es otro ejemplo, como ahí tenemos la dosis eficaz 50, vean cómo se intercruzan
el eje de las abscisas con las ordenadas, y tenemos que la dosis eficaz 50 de este fármaco es de 20. ¿20 qué? 20 miligramos, vamos a decir, ¿no? Aquí tenemos tres curvas. Vean, curva A de un fármaco A, curva B, fármaco B, y curva C. ¿Cuál es más potente? Les dejo un minuto para que lo piensen. No nos queda mucho tiempo, no puedo dar un minuto. Vean entonces, el más potente es ¿cuál? El A. El A, por supuesto. Vean que la curva está más a la izquierda que B y C. Si está más a la izquierda, requiere menos dosis. Entonces el A es el más potente. ¿Se entendió? Entonces A es la más potente. B y C son menos potentes con respecto a A, pero fíjense que B es más potente que C. ¿Cuál o cuáles son las más eficaces? Unos segundos y ya ustedes ya lo van a deducir porque ahí está clarito. Ok, muy bien, B y C. Es la B y C, ¿sí? Porque todas logran el efecto máximo. Las dos B y C logran llegar al 100% del efecto, la eficacia. Esa lo tienen una eficacia máxima, con una actividad intrínseca igual a 1. Entonces, la menos eficaz, por supuesto, es la A. Vean que la actividad intrínseca es mayor de 0, pero menor que 1. Pero la potencia es mayor. Es mayor porque la dosis efectiva 50 es menor que la dosis efectiva 50 de B y C. Vean como potencia y eficacia no tienen mucho que ver. Potencia es la dosis requerida para provocar un efecto determinado. Eficacia es el efecto máximo logrado por ese fármaco. Entonces el efecto máximo logrado por A es mucho menor que el efecto máximo logrado por B o por C. ¿Está aclarado? Okay. Bien, entonces potencia. Dosis necesarias de un fármaco para causar un efecto. Entonces, entre A y B, el más potente es A. A igual eficacia. Las dos son eficaces, pero una es más potente que otra. A es más potente que B. Y ahora veamos cómo la interacción de dos fármacos puede generar antagonismo. Por ejemplo, vean en la parte A. Dan 3 minutos para la parte A. Vean como un fármaco. Un agonista compite con un inhibidor. Entonces hay un antagonismo competitivo. Entonces vean, en la curva verde de esa primera serie es el fármaco, es el control. Es decir, el fármaco que se administra da esa curva, no tiene ningún otro fármaco allí, es solamente el fármaco. Pero si agregamos el inhibidor a una dosis fija, ¿qué va a pasar con la curva del fármaco A? Ya no está en la misma potencia. Fíjense que se desplazó a la derecha. Entonces se necesita más dosis para lograr los mismos efectos que lograba el control. Y así cuando aumentamos 3 veces el inhibidor, vean que pusimos 3 veces la dosis del inhibidor, se requirió más dosis, ¿no? 3 por 1, vean allá arriba, ¿no? 3 por 1, o sea, 3 veces la dosis inicial del inhibidor, entonces va a requerir más dosis, aumentó la dosis necesaria para lograr los mismos efectos que si no tuviera inhibidor. Y bueno, tenemos que va disminuyendo la potencia conforme vamos aumentando la concentración del inhibidor o del antagonista. Ese antagonismo, donde un fármaco inhibidor compite con el mismo sitio activo del agonista, se llama antagonismo competitivo. Se nos queda 1 minuto 44. Ajá. En la parte B de esta gráfica tenemos otro tipo de antagonismo. En este caso, el agonista o sea, se colocó un antagonista, que es la droga I, que está en rojo, pero con una unión covalente. Se pegó. Entonces, si se pegó, ¿qué va a hacer el agonista? Nada. O sea, aumentamos ahí, vean cómo el inhibidor aumenta la dosis, bueno, hay más receptores inhibidos, entonces aquí va a disminuir la eficacia, porque no hay manera de desplazar el antagonista con un aumento de la dosis creciente del agonista. Entonces, los receptores que se pierden, el resto de los receptores hacen el efecto, pero va disminuyendo la eficacia. Entonces, con una unión irreversible, allí el mismo sitio activo, pero se pegó tanto
que el agonista no lo puede desplazar, entonces ahí se va a perder la eficacia. Aparte de que vean como que la potencia se pierde un poco, en este caso no hay receptores de reserva, ¿no? Vean otro ejemplo, se nos acabó menos de un minuto, donde el antagonista se pega a un sitio diferente del agonista. Bueno, el antagonista tiene su sitio, pero resulta que el inhibidor cambia la conformación de la molécula y la vuelve menos eficaz. Entonces, allí vemos cómo disminuye la potencia. Vean en las gráficas en rojo, el efecto máximo va disminuyendo la potencia, disminuye la eficacia, perdonen. Entonces, esto sería un antagonismo no competitivo también. No hay competencia. No hay competencia porque simplemente el inhibidor está uniéndose a un sitio diferente. Ok, ya después de la introducción, o sea, vamos a repetir esta lámina. Vean entonces, estamos hablando de cómo pueden interactuar dos fármacos antagonistas. O sea, hay antagonistas que compiten con el mismo sitio de unión al receptor, ¿no? Que es en la parte A. Ya vamos a ver que estamos resolviendo unos problemas aquí, pero sería más o menos aquí. Esta es el punto A, donde tanto el agonista como la letra I, que es inhibidor, vamos a decirle antagonista, compite por el mismo sitio de acción, de unión. Entonces, todo depende de la ley de acción de masa. Quien tenga mayor concentración va a lograr el receptor y va a bloquearlo, ¿no? En este caso, si predomina el inhibidor, déjame trancar esto que no me deja ver. Entonces vean cómo aquí tenemos esta curva, que es la curva control en verde, ¿no? Tenemos la curva dosis-respuesta que se le administra a un individuo para ver la intensidad de efecto de la droga sola. O sea, entonces tenemos esta curva en verde, que está aquí. Es el agonista solamente. Ahora, si nosotros administramos una dosis, que ahí está I, de antagonista, y volvemos a hacer, o sea, administramos una dosis antagonista. Ok, ya está la dosis antagonista, está pretratado con la antagonista o con la droga I, y volvemos a hacer la curva, ¿no? Entonces aquí tenemos la curva del agonista. ¿Y qué pasó? La curva se desplazó a la derecha con esta dosis, en una dosis tal de antagonista. Entonces, en presencia de una dosis tal de antagonista, vemos que se desplaza la curva a la derecha, o sea, disminuye la potencia, pero se logra el efecto máximo, se logra alcanzar el efecto máximo. Igual, si aumentamos 3 veces la dosis del antagonista, desplazamos más aún la curva a la derecha, o sea que requerimos más dosis para lograr los mismos efectos que el control, pero aún así logramos alcanzar el efecto máximo. Igual si seguimos aumentando la cantidad de antagonismo, más dosis aún requerimos, más desplazamiento de la curva a la derecha, pero logramos el efecto máximo. Entonces este tipo de antagonismo donde hay el antagonista se une al mismo sitio del agonista compitiendo por la unión del mismo, se llama antagonismo competitivo. Está claro. Entonces el antagonismo competitivo, tanto el agonista como el antagonista compiten por el mismo sitio. Entonces todo va a depender de la ley de acción de masas, de la concentración de cada uno de ellos. Entonces si colocamos suficiente antagonista, entonces podemos entonces tenemos que colocar mayor dosis del agonista para lograr los efectos que queremos. O sea, requerimos más dosis, pero llegamos al efecto máximo. Se logra el efecto máximo, pero requerimos más dosis. Igual si le aumentamos más el antagonista, más dosis tenemos que poner. Y así vamos, ¿no? Eso se llama antagonismo competitivo. ¿Cuáles son las características del antagonismo competitivo? Disminuye la potencia, se requieren más dosis. Disminuye la afinidad, por supuesto. Se va a requerir, está el antagonista ahí metido, se disminuye la afinidad, no puede unirse el agonista. Tenemos que colocar más dosis para lograr desplazar al antagonista de ese sitio de unión, o sea, por la ley de acción de masa, y lograr el efecto que antes se lograba con una dosis menor. Pero si añadimos dosis suficiente, llegamos al efecto máximo. O sea, se logra el efecto máximo. La eficacia se mantiene. Ahora, vamos directo a C. En C tenemos que el agonista, el sitio de unión del agonista está libre, pero una droga inhibitoria, un antagonista se une pero a un sitio diferente, este que está aquí señalado.
¿Qué pasa allí? Que esa unión a ese sitio diferente cambia la conformación del receptor, volviéndolo menos responsable, produciendo que no responda tan bien a la acción del agonista como si no hubiera ese fármaco. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenemos la curva del fármaco A en ausencia de la droga antagonista. Ahí está la curva, chévere, llegó al efecto máximo. Pero con una dosis creciente de ese antagonista en el sitio alostérico, pues un sitio alostérico, vemos cómo va disminuyendo progresivamente la eficacia a medida que aumentan las dosis de ese antagonista alostérico. Eso se llama antagonismo no competitivo. No hay competencia. No hay competencia. Y el agonista está libre de unirse a su sitio activo, pero resulta que el receptor cambió la conformación por culpa de ese inhibitor, ¿no? Entonces ya el efecto que debería lograr el agonista no es tan bueno. O sea, no puede llegar al efecto máximo. Eso es lo que hace el antagonismo no competitivo. En el caso de la parte B, que bueno, en los libros fue sacado el libro de Rank, o creo que el de Goodman y Gilman, Goodman y Gilman. Aquí tenemos un antagonismo pseudo-irreversible. ¿Por qué pseudo-irreversible? Porque aquí fíjense que el inhibidor está uniendo, pero en una forma como muy intensa. Entonces el agonista no lo puede desplazar y mientras no lo desplace no puede hacer efecto. Entonces igual va a disminuir la eficacia porque el inhibidor está pegado en el sitio activo, ¿no? Entonces ahí sería un antagonismo no competitivo porque no hay competencia. ¿Cómo compite si no lo puede desplazar? Pero en este caso se une el sitio de unión. Es un ejemplo que, bueno, en el seminario ustedes van a ver dos ejemplos de un agonismo competitivo y agonismo no competitivo, pero no mencionamos este pseudo irreversible. Quedémonos con competitivo y el otro no competitivo, pero el del efecto alostérico. Aquí abajo, como ven, esto está en el libro de Goodman y Gilman y yo tomé la lámina de allí, pero es para explicar que también pueden haber drogas que se unan a un sitio alostérico, pero al contrario que los antagonistas no competitivos alostéricos, este más bien, digamos que aumenta, potencia el fármaco. Vean cómo la curva se va desplazando más bien a la izquierda. ¿Ven? Si se logra el efecto máximo, ¿no? O fíjense que hasta ligeramente aumenta el efecto, no aumenta, la curva tiene que seguir más allá. Pero fíjense cómo se potencia el fármaco, se requieren menos dosis, o sea, va a haber como mejor respuesta del agonista en presencia de este digamos, potenciador alostérico, vamos a llamarlo así. Quedémonos por ahora con antagonismo competitivo y antagonismo no competitivo ya alostérico. Si antagonismo competitivo compiten con el mismo sitio de unión. Antagonismo no competitivo, el antagonista se une en un sitio diferente del sitio de unión del agonista, haciendo de que el agonista ya no tenga la misma capacidad de activar al 100% el receptor. ¿Está claro? Bueno, sigamos entonces. Ok, veamos en esta lámina el concepto de actividad intrínseca, que es la propiedad del complejo de órgano receptor de producir un efecto. O sea, como en algunos libros lo llaman acoplamiento del fármaco con el receptor. El acoplamiento perfecto da una eficacia del 100%. El acoplamiento no tan perfecto da una eficacia del 1 al 0. El último... Doctor. Ah, ok, ya. Se trata de un agonista, no, ahí se habla, creo que, piense que es un potenciador, no es un agonista en sí, sino que ejerce un efecto alostérico en ese receptor, cambia la conformación, y entonces se vuelve como más eficaz, como más sensible, porque va a responder a menos dosis del fármaco, o sea, como un potenciador alostérico. Eso puede ocurrir en las enzimas también, que hay enzimas que tienen un efecto alostérico positivo, es decir, aumenta la actividad enzimática. No sería exactamente un agonista. Por eso, bueno, vamos a dejarlo por ahora con antagonista competitivo y antagonista no competitivo. Entonces aquí vemos las actividades intrínsecas del igual a 0 es un antagonista puro. A la actividad intrínseca, que es alfa, volviendo, que ya volvió el sonido,
Cuando alfa es mayor que 0, pero no menor que 1, es un agonista parcial. No llega a la eficacia máxima, no llega al efecto máximo. Y si alfa es menor que 1, o sea, está en cifras negativas, se trata de un agonista inverso. O sea, un agonista inverso, recuerden, que va a favorecer el estado inactivo del receptor y va a producir efectos contrarios. Si ese receptor tiene actividad constitutiva, entonces vamos a producir efectos contrarios. A ver, puede ser que el receptor no tenga actividad constitutiva, bueno, ahí no hay agonista inverso, pero hay receptores que tienen actividad constitutiva y si ustedes colocan un agonista inverso van a provocar efectos contrarios al agonista. Ok, volvemos a repasar qué es eficacia. Eficacia es el efecto máximo que se puede lograr con un fármaco. Entonces, cuando hacemos la curva dosis-respuesta en un individuo, bueno, logramos el efecto del 100% en la curva sigmoidea. La eficacia de esa curva, bueno, ahí tenemos el efecto máximo de ese fármaco, esa es la eficacia de ese fármaco. El efecto que logra ese fármaco, esa es la eficacia. Y la potencia es la dosis. Y hablamos ya de dosis. Fíjense, cuando hablamos de eficacia no hablamos de dosis. Pero en potencia sí hay que decir dosis, porque potencia tiene que ver con afinidad, tiene que ver con dosis necesarias para alcanzar un efecto determinado. Aquí vemos potencia, vean dos fármacos A y B, estamos repasando. A es más potente que B, requiere menos dosis eficaz 50, dosis eficaz 50 para lograr el efecto, en este caso la mitad del efecto máximo. Entonces, así puede compararse dos curvas, vean, con la dosis eficaz 50. La dosis eficaz 50A es menor que la dosis eficaz 50B. Por lo tanto, B es menos potente que A. Y la eficacia, vean estas tres curvas, como vemos que hay tres fármacos diferentes. Y vemos que fármaco 1 y 2, a pesar, fíjense que entre 1 y 2, el más potente es 1. Pero 1 y 2 el 2 es menos potente, pero ambos son 100% eficaces, tienen una eficacia máxima. La eficacia de 100, o sea, una actividad intrínseca de 1. En cambio, el fármaco 3, aparte de que es el menos potente de los 3, también es menos eficaz, no llega al efecto máximo. Entonces, el fármaco 3, la curva dosis-respuesta del fármaco 3, nos muestra un fármaco poco potente y poco eficaz. Pero en estos ejemplos, bueno, podemos hacer ejercicios, vean diferentes tipos de curvas, donde podemos ver que B y D, entre B y D, B es la más potente que D, pero ambos son igualmente eficaces, son agonistas puros, una curva de un agonista puro. A y C, fíjate que el A es el más potente de todos ellos, es el que tiene la curva más desplazada a la izquierda, pero es el menos eficaz y con una eficacia igual que el C. C es menos potente que A y es igual de eficacia parcial A y C. Entonces B y D tienen eficacia máxima, pero son menos potentes que A. Ese es el ejercicio que podemos hacer con estas curvas, ¿no? Ok, esto lo tomé del libro de Crank. Tiene que ver con lo que llaman la modulación alostérica. O sea, un receptor puede ser modulado alostéricamente. Y vean allá arriba, donde dice modulación de la afinidad, el agonista. Bueno, el agonista se une al sitio activo y provoca, es lo que llaman agonismo ortostérico, un término que se utiliza en algunos libros. Ortostérico porque está unido al sitio activo, como debe unirse el agonista, y provoca una respuesta. Si es un agonista puro, produce una respuesta máxima. Si es un agonista parcial, una respuesta menor que la máxima. Pero hay fármacos que se unen a sitios alostéricos, o sea, diferentes al sitio activo. Ejemplo, de una vez les adelanto que el receptor GABA es un receptor ionotrópico acoplado a canales de cloro. Su agonista natural es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Pero hay fármacos que se unen en el sitio diferente al sitio del GABA, que son los sitios alostéricos, y este complejo receptor GABA, que es bastante complejo, tiene muchos sitios alostéricos. Unos de ellos, que está entre la porción beta alfa gamma, es el sitio alostérico de las benzodiazepinas. Aunque recuerden que las benzodiazepinas, no sé, como el Alpran, que está tan de moda por la tanta ansiedad que hay, pero es una benzodiazepina que se une a ese sitio alostérico. ¿Y qué hace con el sitio alostérico?
hace que cambie la conformación del receptor, en este caso del canal de cloro, para que se vuelva como más eficaz, o como más, digamos, sí, eficaz. Que el agonista se vuelva más eficaz para que el canal se abra con mayor frecuencia que si no estuviera el fármaco. Entonces, eso es lo que hace un fármaco alostérico. Mejorar, si es positiva, ¿no? Mejorar la performance del receptor. O sea, mejora la actividad del receptor. Entonces, fármaco alostérico, un agonismo alostérico, que mejora la respuesta del agonista. Y la respuesta va a ser mayor. Vean ahí las gráficas. Una pregunta. Me pregunta. Vamos a ver la pregunta. No, la relación entre la potencia y eficacia, recuerden que potencia y eficacia no tienen nada que ver. O sea, la potencia tiene que ver con la afinidad. O sea, a menor afinidad, menor potencia, bueno, es directamente, pero a menor dosis, mayor potencia. La eficacia tiene que ver con la conformación, o sea, con la eficacia del acoplamiento, o sea, la unión del fármaco con el receptor. Recuerden que los antagonistas tienen eficacia cero, porque se unen al receptor, pero no le estimulan. Pues tienen igual afinidad, pueden tener una afinidad hasta mayor que el agonista, pero no activan al receptor, lo bloquean. O sea, no tienen actividad intrínseca. Entonces, potencia y eficacia no hay relación ni directa ni inversamente proporcional. La potencia tiene que ver con la dosis necesaria para lograr un efecto. Aún así, a cualquier dosis, si es un agonista puro, va a lograr la eficacia del 100. ¿Sí? No sé si me entendió. Entonces, potencia y eficacia no hay relaciones de ni inversa ni directa. Ok, bueno, vean aquí el gráfico, la modulación negativa de la afinidad, en este caso, hace que el fármaco se vuelva menos potente. Y la modulación positiva de la eficacia, el fármaco se vuelve más potente. Vean cómo la curva se desplaza a la izquierda aquí, en este caso se desplaza a la derecha. Esos son fármacos alostéricos que modifican la potencia. O sea, que hace que el fármaco se vuelva como menos afín o más afín al agonista. O sea, el receptor se va más afín o menos afín al agonista. Porque lo que hace el fármaco alostérico es cambiar la conformación. Si cambias la conformación tridimensional de ese receptor, puede volverse incluso menos afín al fármaco, que se modifica un poco el sitio de unión. Entonces, vas a requerir más dosis, se vuelve menos potente. O al contrario, mejoras ese espacio tridimensional, calza mejor el agonista y se vuelve como más potente. Espero que se haya entendido. Ahora, hay otros fármacos alostéricos, como el que mencioné, la benzodiazepina, que mejoran la eficacia. Entonces, vean que, por ejemplo, hay fármacos que más bien entorpecen la eficacia del receptor y vean cómo va disminuyendo a medida que el fármaco, el alostérico, aumenta la concentración, disminuye la eficacia. En el caso contrario, si es un modulador positivo, como son las benzodiazepinas, mejora la eficacia. Espero que se haya entendido esto. Bueno, de todas maneras, las preguntas están abiertas, tenemos chance. Ok. Ahora vamos a otro aspecto aquí. Ya vimos la curva gradual. Vimos que en la curva gradual, es una curva sigmoidea, donde medimos el efecto de un fármaco contra dosis, en este caso logarítmica, en un individuo. Y es una curva única para ese momento y para ese individuo. Pero hay situaciones clínicas, como los estudios clínicos, donde queremos evaluar si una droga es efectiva en una población. Entonces, le administramos una dosis creciente de esa droga a un número de población y vemos cuántas personas responden con el efecto deseado a, a esa dosis. Entonces, aquí lo que obtenemos es una curva cuantal. ¿Por qué cuantal? Porque a diferencia de la curva gradual, recuerden que gradual viene de grado. A medida que aumenta la dosis, aumenta el efecto. En este caso, como es en población, el efecto es sí o no. ¿Lo tiene o no lo tiene? O sea, por ejemplo, un analgésico. Administramos una dosis tal, 1 miligramo. Entonces, ¿a cuántos individuos se le alivia el dolor con 1 miligramo? Bueno, 10 de 100. Bueno, entonces 10 nada más
se le alivia con esa dosis. Aumentamos la dosis a 2, menos 50 se les alivia. Ahora tenemos ya de 100, 50 y así vamos, ¿no? Vean que no estamos midiendo el grado, la intensidad del efecto, sino si el efecto ocurre o no ocurre. Pues es una curva cuantable. Es en población. Entonces vean esta curva. Vean, en este eje está el número de pacientes. Aquí tenemos 100 pacientes. Y aquí 0, por supuesto. Y la dosis. Entonces tenemos dosis 001, por supuesto nadie va a responder esa dosis. Y vamos aumentando la dosis que le administramos a esa población y medimos el efecto. Vean que esta dosis 0,1, bueno, hay un porcentaje pequeño aquí. Esta es la contraparte, esta curva, esta curva sigmoidea. ¿Qué le pasó a esto? Esta curva sigmoidea se le puede hacer la respectiva curva de Gauss. Entonces es una curva de frecuencias. Es una curva de Gauss, una campana de Gauss, pero convertida en una forma sigmoidea. ¿Ven? Entonces, ¿qué observamos aquí? El efecto deseado, por ejemplo, un analgésico, el efecto deseado es que se alivie el dolor. Entonces vemos que a esta dosis, un poquito menor que 1, el 50% de los individuos obtienen alivio del dolor o del efecto deseado, vamos a decirlo. Entonces, a la dosis en la cual el 50% de la población responde con un efecto terapéutico, esa dosis se llama dosis efectiva 50. Anoten eso, dosis efectiva 50 es la dosis en la cual el 50% de los participantes en el estudio, en la población a la cual se le aplica el fármaco, responden con un efecto terapéutico. Entonces, dosis efectiva 50. Ahí tenemos la dosis efectiva 50. Vean que guarda cierta analogía con la dosis eficaz 50 en la curva gradual, pero no es lo mismo. La curva gradual es una dosis que logra la mitad del efecto máximo, ¿no? Aquí estamos hablando de que si hay efecto o no. Entonces aquí hablamos de que el 50% se les alivió el dolor. El resto siguen con el dolor. Si seguimos aumentando las dosis, vemos que llegamos a más o menos 10 y con 10 miligramos obtenemos que el 100% aproximadamente, ¿no? En este caso sí 100 miligramos. Se les va a aliviar el dolor, se les va a aliviar. Entonces esa será la dosis efectiva 100. Pero nosotros siempre hacemos las comparaciones con la dosis efectiva 50. Vean que aquí tenemos la dosis efectiva 50, o sea, la dosis que logra el efecto terapéutico. Pero también cuando uno estudia un fármaco tenemos que evaluar los efectos adversos, ¿no? Entonces, te hacemos una curva de los efectos. A ver, en el caso hay un efecto nocivo. Supongamos que la droga es aspirina, es un analgésico bueno, pero la aspirina puede provocar ardor estomacal y gastritis. Entonces es un efecto nocivo, entonces tenemos que evaluar a qué dosis se producen estos efectos nocivos y hacemos una curva, en este caso, para evaluar el efecto nocivo. Entonces en este caso sería, vean que hay una dosis en la cual el 50% de la población va a presentar el efecto nocivo, digámosle un ardor gástrico. Entonces sería la dosis tóxica 50. Ahora, si lo hacemos en animales, podemos usar la dosis letal 50. O sea, el 50% de los animales se mueren. Bueno, esa dosis es la dosis letal 50, pero en personas no deberíamos utilizarla. Tiene una dosis nociva de daño, ¿no? Entonces, dosis tóxica 50. Igual, bueno, tenemos que hay una dosis en el cual el 100%. Entonces, vean cómo las dos curvas están aquí a cierta distancia. Nosotros calculamos esta distancia mediante este índice, el índice terapéutico, que se obtiene dividiendo la dosis letal, esta dosis, en este que dice dosis letal, vamos a decirle dosis tóxica. Esta es una curva hecha en animales, me imagino. La dosis tóxica 50 sobre la dosis efectiva 50. Y nos va a dar un número. Vean aquí en este caso el ejemplo. La dosis letal es de 22,16 miligramos. Entre la dosis eficaz, efectiva, no es eficaz, es efectiva 50, que da aproximadamente 0,69. Eso da un número llamado 32. 32. ¿Cómo interpretamos este índice? ¿Se les ocurre? ¿Qué significa 32? Vamos a dar un chancecito. Esto no creo que queda tiempo.
Ok. Lo cierto es que mientras más alto sea este número, mayor margen de seguridad tiene la droga. O sea, el espacio entre el efecto deseado y nocivo es grande. O sea, tiene un amplio índice terapéutico. O sea, que es muy segura. Mientras más alto sea ese número, más segura es la droga. Entonces, uno la administra con seguridad. Entonces, ¿cómo interpretamos este 32? Lo decimos así. Se requiere aumentar 32 veces la dosis efectiva 50 para que ocurra el efecto tóxico en el 50% de la población. ¿Se entendió? O sea, 32 indica las veces que se deben aumentar, que se debe aumentar la dosis efectiva 50 para que ocurra el efecto nocivo en el 50% de la población. Entonces, mientras más alto ese número, 32 veces, eso es demasiado. O sea, 32 veces tienes que aumentarlo. O sea, que es muy segura. Hay índices terapéuticos estrechos, donde basta aumentar 2 veces la dosis efectiva 50 para que ya aparezca el efecto nocivo en el 50%. Allí hablamos de un índice terapéutico estrecho. Entonces, esa droga es poco segura. Entonces, para una droga analgésica, se prefieren drogas seguras, ¿no? Uno no va a usar una droga con margen estrecho terapéutico. Pero hay situaciones patológicas donde no hay más remedio que usar drogas poco seguras. Por ejemplo, en las neoplasias, donde se administran estos quimioterapéuticos. Sí, el índice terapéutico sí se relaciona con el rango terapéutico. O sea, el rango terapéutico son esas dosis que van entre la dosis efectiva 50 y la dosis tóxica 50. Ese es el rango terapéutico. Dice que en dosis menores que la dosis efectiva 50, a lo mejor hay menos chances de que el paciente obtenga alivio del dolor de cabeza, si estamos hablando de dolor de cabeza o de cualquier síntoma. Pero hay chances, por ejemplo, hay dosis, la dosis 25, bueno, 25%, puede ser que tú caigas en ese 25% y te alivie el dolor de cabeza, no necesites más dosis, ¿no? Pero uno juega con el rango, entonces uno puede usar dosis menores, pero por lo ideal se puede jugar con las dosis que entran en ese margen de dosis efectiva 50 y la dosis tóxica. Recordando de que todo depende de la patología. Que ustedes, patologías banales, usan drogas con un alto índice terapéutico, pero ya cuando en enfermedades como la neoplasia, el cáncer, a veces hay que utilizar quimioterapias que te producen efectos adversos con las mismas dosis terapéuticas, o sea que tiene un índice terapéutico muy estrecho, pero no hay más remedio, que es ahí donde el clínico tiene que establecer el balance entre riesgo y beneficio. Espero que se haya entendido. Eso ya sería la importancia médica de esta curva cuantal. O sea, determinar el margen terapéutico de una droga y ayudar a decidir si es útil arriesgarse con una droga con un estrecho margen terapéutico para una patología banal, que no es lo necesario, pero una patología severa como lo es un cáncer, es necesario hacerlo. Ok. Bueno, aquí vemos como en un índice terapéutico amplio tenemos una amplia gama de dosis donde uno puede jugar, ¿no? Jugar con eso. Aumenta la dosis hasta que se logre algún alivio o el efecto terapéutico deseado. Vean, ese es el rango de dosis. Sí tiene que ver con el rango de dosis. La curva en campana es como la curva de Gauss. Fíjense, la curva de Gauss es la distribución normal que ustedes vieron en estadística. Entonces, la punta de la curva se correspondería a la dosis, en este caso, efectiva 50. En el caso de la curva tóxica, bueno, la mitad de la curva sería arriba, sería la media, o sea, el 50% del efecto tóxico. No sé si se me entienden, espero que sí. O sea, es una curva de Gauss, una campana de Gauss. Entonces, esa es la correlación entre la curva sigmoidea y la campana de Gauss. En todo caso, en el seminario no vamos a pedir la curva de Gauss, sino hacer la curva con los datos que están allí. Ahora, en este caso, fíjense cómo están muy cerca ambas curvas. El margen terapéutico es menor porque se acerca mucho a los efectos tóxicos.
Entonces eso se llama índice terapéutico estrecho, sea menor de 4, menor de 10 incluso. Se habla de un índice terapéutico estrecho. Todo depende del fármaco y de la situación clínica en la cual va a ser utilizado. Me dijeron que me quedan 7 minutos. Ok. Entonces, cuando uno administra dos fármacos, que estos dos fármacos pueden interferir o pueden favorecerse entre sí. Eso es lo que llaman antagonismo, por ejemplo. Ya hablamos del antagonismo competitivo. El antagonismo no competitivo serían dos ejemplos de antagonismo. Entonces, pueden interferir o anular la acción del fármaco. Por anular hay antagonismo químico también, donde hay reaccionan los fármacos entre sí, anulándose su efecto. Puede pasar, ¿no? A la vez puede haber sinergismo. O sea, que administramos dos fármacos y el efecto va a ser mayor que la suma, los efectos por separado, ¿no? Los fármacos acrecientan o facilitan el efecto farmacológico. El antagonismo ya vimos dos ejemplos. Entonces vean los tipos de antagonismo que están en esta lámina. Está el antagonismo competitivo, ya lo vimos, ya lo discutimos, son fármacos que compiten con el mismo receptor y todo va a depender de la ley de acción de masa. O sea, mientras más concentrado esté el antagonista, más difícil va a ser que el agonista haga su efecto, pues tiene que aumentar la dosis del mismo agonista. Y por lo general, cuando uno usa antagonistas para situaciones clínicas, es para bloquear el efecto de los agonistas endógenos, que no van a estar aumentando, no aumentan. Pero sí van a ocurrir fenómenos de ya regulatorios, en este caso hipersensibilización del receptor. Hablamos del antagonismo no competitivo, donde es un efecto alostérico, el más frecuente, donde se une un sitio diferente al sitio de unión del agonista y cambia la conformación del receptor tal de que se vuelve menos eficaz la interacción del fármaco con el receptor. Hay antagonismo funcional, ya no tiene que ver con receptores, sino, por ejemplo, digamos que administramos un fármaco, un beta 2 agonista, un beta 1 agonista que acelera la frecuencia cardíaca y a la vez administramos un fármaco colinérgico que hace lo contrario, que disminuye la frecuencia cardíaca, entonces ya es funcional. O sea, ahí sería la que estamos estimulando dos funciones diferentes que tienen efectos contrarios. Uno taquicardizante y otro bradicardizante. Entonces es un antagonismo funcional. Y el antagonismo químico tiene que ver con esas reacciones que ocurren entre dos fármacos que reaccionan entre sí, anulándose el efecto o produciendo efectos adversos intensos. Entonces aquí vemos un ejemplo de antagonista competitivo, eso para como repasar, que se une al receptor y bloquea el sitio de unión del agonista. Entonces requiriéndose mayor cantidad de agonistas para desplazar al antagonista y producir el efecto, y siempre vamos a lograr la eficacia máxima, o sea, el efecto máximo. O sea, no afecta la eficacia, pero sí altera la potencia, disminuye la potencia del agonista. En cambio, el antagonista no competitivo no disminuye la potencia, se da el sitio libre, pero disminuye la eficacia. Esto lo vimos ya. Hay sustancias que no actúan a través de receptores. Ya vimos que todo lo que vimos anteriormente eran receptores, pero ya vimos que hay sustancias que, por ejemplo, los antiácidos. Los antiácidos, por ejemplo, el hidróxido de aluminio o el bicarbonato de sodio, lo que hacen es modificar las propiedades ácido-básicas. O sea, es una reacción ácido-básica para, por ejemplo, si hay una acidez estomacal, uno toma un antiácido y disminuye la acidez. Un efecto químico. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio. Tenemos el efecto alostérico, que ya lo hablamos. Tenemos el efecto placebo. Es decir, drogas que producen un efecto, pero que no tienen ninguna explicación farmacológica. Y por eso en los estudios clínicos, cuando uno quiere comparar drogas, coloca un placebo y la droga activa y compara cuál es el efecto en la población. Si son iguales, el efecto placebo y el efecto del fármaco, quiere decir que el fármaco no sirve para nada, porque no es mejor que el placebo. El placebo es un efecto. Por ejemplo, si a ustedes le dan una pastilla similar a acetaminofén, pero que no tiene acetaminofén, sino pura azúcar, a un paciente puede ser que mediante la sugestión del
del médico, el paciente se le alivió el dolor, pero no se le alivió no se le alivió por un efecto farmacológico propio de la acetaminofén, porque no había acetaminofén. Simplemente fue por el efecto placebo, ¿no? Entonces eso es otro capítulo que podríamos verlo después. Bueno, también modificación de enzimas, ya dijimos que hay fármacos que bloquean las enzimas o que también mediante efecto alostérico aumentan su actividad o la disminuyen por interacciones químicas entre fármacos, por ejemplo, por reacciones entre fármacos, por ejemplo, las drogas quelantes que se utilizan cuando hay exceso de hierro en el organismo, por ejemplo, las drogas quelantes que secuestran esos metales y disminuyen los niveles de hierro cuando hay exceso de hierro en el organismo. Las modificaciones de las propiedades coligativas, por ejemplo, los diuréticos móticos y las soluciones como el manitol, que provocan salida de agua de las células para disminuir el edema, por ejemplo, celular, se utiliza sobre todo en edema cerebral. O sea, modifica las propiedades coligativas, que son propiedades coligativas de las soluciones. Y lo otro es incorporar en un metabolito, o sea, utilizamos un falso metabolito de una droga para, digamos, que se sintetice un falso. Eso se utiliza sobre todo en algunos fármacos que combaten virus, que se introduce un falso metabolito, entonces se bloquea la síntesis de ADN, por ejemplo. Y reposición de sustancias en déficit, por ejemplo, soluciones para reponer sodio, potasio, vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces son fármacos que no actúan a través de receptores, sino mediante esas acciones, ¿no? Aquí faltarían aquellos fármacos que bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje, como los anestésicos locales, que ya dijimos que los canales de sodio dependientes de voltaje no son receptores. Simplemente ellos dejan entrar el sodio mediante modificaciones en la actividad eléctrica de la membrana. Y bueno, pero hay fármacos que pueden bloquearlo. O sea, funcionan como un tapón. ¿Alguna pregunta? Ok, se nos acabó el tiempo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Vamos a terminar con este tema. Creo que dimos la gran parte. Vamos a ver los mecanismos moleculares de interacción de los fármacos. Y vamos a ver lo concerniente a los receptores, a los diferentes tipos de sustancias receptivas.